En el capítulo anterior, Kyle Ren descubrió que el terror de Leo no tenía una causa simple. Esa revelación provocó que los sistemas del Imperio dejaran de clasificar con seguridad lo que estaban viendo. La amenaza ya no estaba en una figura. Estaba en el ambiente, en el silencio, en la posibilidad. Ahora llega la parte más peligrosa. Este capítulo muestra cómo el miedo cruza el enlace. Manos sudadas sobre las consolas. Miradas clavadas en rincones vacíos. Respiraciones cortas. Y una pregunta brutal. Si un niño puede soportar esta oscuridad, ¿qué les pasará a quienes nunca aprendieron a vivir con ella? Capítulo 6. Contagio. Hasta esa noche, la palabra contaminación tenía para el Imperio un significado puramente técnico. Era un retorno de señal, una interferencia, un error de sellado entre sistema observado y observador. Algo medible, algo corregible. Por eso, cuando Sira habló de reverberación de salida, nadie reaccionó con superstición. No hubo miedo ritual, solo ajustes de protocolo. Reforzaron compartimentos semánticos, reducieron permeabilidad interpretativa, aumentaron filtros de traducción afectiva. Todo lo que una civilización segura de su método hacía cuando un experimento empezaba a ensuciarse. Y durante unos instantes pareció funcionar. Las curvas se estabilizaron. Los paneles recuperaron ritmo. La sombra del pasillo volvió a quedar confinada dentro de la proyección del sueño. Boren asintió. «Continúen». Kael no respondió. Seguía mirando el punto exacto, donde uno de los paneles laterales había mostrado aquella sombra imposible. Sabía que el sistema no la había registrado como anomalía real. Sabía que podía tratarse de una correspondencia cruzada, de un defecto menor de visualización. Pero ya no confiaba del todo en la distancia entre una explicación correcta y una explicación suficiente. «Revise logs de imagen periférica», ordenó. Sira abrió el historial. Pasaron datos, curvas, compensaciones de fase y capas de lectura. No apareció ninguna sombra. «No hay evento persistente», dijo ella. «Ya lo sé». Entonces regrese a la lectura principal. Kael obedeció. Leo seguía en su cama imposible. El dormitorio parecía más amplio que antes. El corredor había adquirido una cualidad nueva. Ya no era solo largo, era expectante, como si el espacio entero estuviera conteniendo la respiración. La sombra ya no intentaba volverse una figura constante. Había dejado de necesitarlo. Eso era lo más inquietante. El niño seguía temiendo aunque nada se definiera. El Imperio, en cambio, estaba acostumbrado a que la precisión redujera el miedo. Aquí pasaba lo contrario. Cuanto más tiempo permanecía la amenaza incompleta, más espacio ocupaba. «La reverberación sigue en nivel bajo», informó Sira. «Sin intrusión cognitiva confirmada». Boren lo tomó como alivio operativo. Kael no, porque al mismo tiempo, uno de los auxiliares de lectura del sector norte dejó de seguir la secuencia normal. Sus manos se quedaron quietas sobre la consola más tiempo del debido. Sus ojos se fijaron en un punto vacío. Kael lo detectó enseguida. «Operador NET. Informe». El técnico tardó demasiado en reaccionar. «Escuché algo», dijo al fin. La frase sonó incorrecta. En el Imperio, un operador no decía «escuché algo» sin especificar fuente y canal. «Precise», ordenó Kael. Ned parpadeó varias veces. «¿No en la consola?», respondió. «Detrás». Sira se volvió. «No hay personal detrás de tu estación». Ned lo sabía. Todos lo sabían. Aún así, giró lentamente la cabeza hacia el espacio vacío a su espalda. No había nada. Cuando volvió al frente, su expresión había cambiado un poco. No mucho, solo lo suficiente para que Kael entendiera que algo ya estaba fallando. Boren dio un paso hacia adelante. «Relevo de puesto». «No es necesario», dijo Ned, demasiado rápido. Ese fue el verdadero problema. No la percepción extraña, la urgencia con la que se aferró a su estación, como si apartarse de ella fuera más peligroso que quedarse. Kael cruzó una mirada breve con Sira. Ella había entendido lo mismo. No era una posesión ni una intrusión misteriosa. Era contagio interpretativo. La mente del operador había comenzado a aceptar como posible una amenaza que no pertenecía a su entorno real. Igual que Leo. Pero Leo era un niño humano acostumbrado a ese tipo de procesamiento. «Ned». «No». «Retírenlo», ordenó Kael. Dos asistentes se acercaron.
Ned levantó una mano, no para defenderse, sino para señalar su consola. «No apaguen esa luz». La frase inmovilizó la cámara durante un segundo. «¿Qué luz?», preguntó Cira. Ned señaló una columna lateral de datos que no tenía nada especial. «Esa. No había diferencia visible». Y aún así, la forma en que lo dijo arrastró una incomodidad física por la sala. Kyle lo comprendió al instante. El operador ya estaba haciendo lo mismo que el niño, asignando valor urgente de seguridad a un elemento ambiguo del entorno para sostenerse frente a una amenaza no resuelta. Lo estaban perdiendo. No físicamente, cognitivamente. «Retírenlo ahora». Los asistentes lo tomaron por los brazos. Al principio Ned no se resistió. Solo siguió mirando la columna de datos hasta que dejó de verla con claridad. Entonces forcejeó, y no forcejeó como un soldado. Forcejeó como alguien que está entrando en pánico. «No la apaguen», repitió, con una fractura en la voz imposible en un técnico imperial. «Si la apagan, no voy a saber dónde está». El silencio que siguió fue peor que cualquier alarma, porque nadie necesitó preguntar a qué se refería. La respuesta ya estaba instalada en todos. Detrás, al fondo, en el borde de algo que no debía importar y que, precisamente por no resolverse, ganaba fuerza. Ned fue retirado. Las puertas se cerraron. Boren habló primero. Efecto de identificación. Sustituiremos el puesto y seguimos. Kyle lo miró de frente. No ha sido identificación simple. Ha sido un técnico impresionable sometido a un patrón infantil de amenaza. No tenemos técnicos impresionables. La respuesta tensó el aire. Cira intervino antes de que la discusión escalara. El evento es compatible con retroalimentación semántica no contenida. El sistema predictivo utiliza marcos del observador para completar la amenaza humana y, a su vez, el observador reorganiza su percepción en torno a esa amenaza completada. Boren pidió una traducción operativa. Cira se la dio. Cuanto más intentamos entender el miedo del niño, más material le damos. Nadie respondió, porque esa formulación era simple y devastadora. No había un arma escondida en el sueño. No había una fuerza externa invadiéndolos. Había una arquitectura mental humana lo bastante abierta, contradictoria y cargada de amenaza simbólica como para convertir el acto de observarla en participación parcial. Kyle volvió la vista al sueño. Leo temblaba visiblemente. El juguete seguía contra su pecho. El corredor seguía al fondo. La sombra seguía sin definirse. Y ahora, la incertidumbre ya no estaba solo en la proyección. Se había instalado en la cámara. Un monitor auxiliar parpadeó. No fue grave, un desajuste mínimo. Pero el operador del sector, se sobresaltó como si algo le hubiera rozado el hombro. Giró de golpe. No había nada. Cira revisó su biometría. Elevación de pulso. Respuesta adrenérgica breve. Kyle ya entendía el patrón. El contagio no entraba como una imagen completa. Entraba como una hipótesis íntima. El ruido al que uno decide no dar importancia. La sensación de que algo quedó fuera del campo visual. La sospecha de que una zona más oscura merece vigilancia. Así empezaba. Exactamente así había empezado en Leo. La comprensión resultó insoportable. La distancia entre el sueño del niño y la mente adulta imperial no se estaba rompiendo por inferioridad técnica. Se estaba rompiendo por una diferencia de adaptación. Los humanos habían crecido dentro de ese ecosistema mental. El imperio no. Boren siguió interpretando el problema como algo controlable. Reduzcan personal activo. Aíslen a operadores con respuesta fisiológica elevada. El procedimiento continúa. Kyle se volvió hacia él con dureza. No comprende la dirección del fenómeno. La comprendo perfectamente. No. La palabra cayó con más fuerza de la que Kyle había usado nunca frente a un comandante. Boren avanzó. Explíquese. Kyle señaló el sueño y luego las curvas de reverberación. No estamos observando una anomalía localizada. Estamos observando un patrón mental distribuido. El miedo de Leo no está contenido en una figura. Está contenido en relaciones, oscuridad, distancia, ausencia, vigilancia, exposición, posibilidad de aproximación. Cualquier sistema cognitivo que intente mapear esas relaciones puede reproducirlas. Mientras el enlace siga abierto, nuestros observadores pueden seguir imitándolo sin querer. Nuestros observadores no son humanos. Precisamente, Cira completó en voz baja. Ellos están preparados para vivir con esto.
Nosotros no. En la consola central apareció una advertencia táctica secundaria. 2 unidades periféricas habían emitido órdenes contradictorias con apenas unos pulsos de diferencia. Parecía un error menor de prioridad. Kael sintió cómo se le enfriaba la sangre. ¿Origen? Puestos de coordinación compartida, respondió Sira. Sin sabotaje, sin acceso externo, Boren ordenó corregirlo. Ya está corregido, dijo ella. Pero para Kael el problema no era el error aislado, era lo que anunciaba. Si el patrón del sueño estaba entrando en los filtros de observación, tarde o temprano alcanzaría los sistemas de mando y vigilancia. No porque el niño los estuviera atacando, porque una red diseñada para eliminar ambigüedad empezaría a deformarse al intentar procesar un miedo que no podía localizar. El pasillo del sueño cambió otra vez. No se hizo más largo, se hizo más cercano en efecto, como si la habitación entera hubiera aceptado que el fondo del corredor ya formaba parte del mismo espacio emocional que la cama. Leo lo sintió enseguida. Enterró el rostro en el juguete y se contrajo. Y en la cámara, 3 operadores distintos levantaron la vista al mismo tiempo hacia 3 puntos diferentes del recinto. Ninguno habló, pero todos habían oído algo, o creído oírlo. Uno miró una compuerta de mantenimiento. Otro, el reflejo de un panel apagado. El tercero, el espacio entre 2 columnas de luz, donde no había absolutamente nada. Kael no necesitó más biometrías. El contagio se estaba distribuyendo, y no lo hacía mediante una visión común, sino mediante personalización del temor. Cada mente completaba con sus propios recursos el mismo patrón de amenaza abierta. Eso lo volvía mucho más difícil de detener. Boren exigió informe visual inmediato a todos los puestos. Las respuestas llegaron una tras otra, sin anomalía, sin anomalía, sin anomalía. La cuarta voz dudó. Era Erak en la estación oeste. «Continúe», ordenó Boren. Erak tardó en responder. Creí ver una altura detrás del panel de navegación. ¿Confirmada? No, entonces no la vio. Erak no contestó. Y ese silencio fue peor que una confirmación. Sira endureció el gesto. «Comandante, estamos saliendo del rango de observación segura». Boren no cedió. «¿Aún no?» Kael la miró un instante. Sabía que ella tenía razón. El problema no era que algunos operadores empezaran a ver sombras. El problema era que la nave dependía de una sincronía mental compartida. Táctica, defensa, navegación y mando descansaban sobre la premisa de que todas las mentes interpretarían la realidad bajo marcos compatibles, jerárquicos y estables. El sueño de Leo introducía lo contrario. Ambigüedad sostenida, amenaza no localizada, atención secuestrada por lo que quizá está en el borde. Eso, distribuido en una red de mando, no producía solo miedo, producía descoordinación. La primera alarma mayor sonó poco después. No vino de la cámara, sino del corredor táctico exterior. Una unidad defensiva había activado escaneo interno contra una firma inexistente. 2 drones fueron enviados a un sector sin amenaza. Una compuerta se bloqueó por detección de movimiento no confirmado. Todo era falso, todo era real en términos de respuesta. Boren giró hacia la puerta. ¿Quién autorizó eso? Nadie, respondió Sira. Son decisiones automáticas basadas en señalización de riesgo contextual. Kael comprendió entonces que la palabra correcta ya no era reverberación. El patrón había saltado del personal a la infraestructura, no porque las máquinas sintieran miedo, sino porque obedecían a criterios diseñados por mentes que empezaban a temer. El imperio no estaba siendo atacado desde fuera. Estaba deformando sus propios sistemas desde dentro al intentar observar algo que no sabía metabolizar. Leo, en el sueño, levantó por fin la vista hacia la puerta. La sombra del fondo no avanzó. No lo necesitó. Bastaba con que siguiera allí. Bastaba con la posibilidad. Kael miró la lectura y comprendió la humillación central del momento. Leo seguía resistiendo mejor que ellos. Un niño humano de 3 años atrapado en una pesadilla todavía podía aferrarse a un juguete, pedir a su madre en silencio y sostener el terror sin colapsar del todo. La nave de conquista más avanzada del imperio empezaba a fracturarse con apenas los ecos. La idea se formó con una claridad brutal. Ellos viven con esto, nosotros no. Sira levantó la voz. Nuevo evento. Confusión de prioridad en canal de defensa interna.
Unidades del Anillo 2 reportan sensación de observación desde conductos vacíos. Eso no es una categoría táctica, espetó Boren. Lo es si suficientes operadores la consideran relevante. Respondió Kael. El comandante giró hacia él y por primera vez desde el inicio de la campaña, algo parecido a la incertidumbre apareció en su expresión. Entonces la iluminación de la cámara descendió un grado. Solo un grado. Un ajuste automático sin importancia. Pero 5 personas distintas dejaron de respirar durante el mismo instante, porque todas tuvieron la misma idea al mismo tiempo, que esa bajada de luz importaba, que algo podía usarla. La sincronía de ese pensamiento fue peor que cualquier sombra. El patrón ya no estaba afectando individuos aislados. Estaba encontrando puntos comunes, estaba descubriendo dónde dolían igual. En la pantalla táctica apareció una cascada de avisos. Rutas alteradas, solicitudes de verificación visual, reportes vagos y movimientos no confirmados. La terminología misma era humillante para la doctrina imperial, y aún así seguía acumulándose. Kael vio la avalancha y supo que la palabra correcta era otra. Infección memética de baja resolución. No una idea concreta. Un modo de percibir. Un patrón natural humano infiltrándose en una red incapaz de filtrar el horror abstracto. Cierre el enlace, dijo Sira por segunda vez. Ahora no sonó como sugerencia. Sonó como diagnóstico. Boren no respondió enseguida. Miró los paneles, los errores, los técnicos tensos, la táctica deshilachándose alrededor de una pesadilla infantil que ningún manual militar habría considerado una amenaza digna de registro. Kael no apartó la vista del sueño. Leo lloraba en silencio, no como un niño despierto. Era el llanto roto y contenido de quien todavía espera no tener que confirmar que el monstruo existe. Y Kael comprendió algo aún peor que el contagio mismo. La especie humana no había diseñado esto como un arma. Jamás lo habría llamado así, porque para ellos no era una excepción, era una condición cotidiana de la mente. La puerta seguía abierta, el corredor seguía allí, la sombra no avanzó. No hacía falta. Toda la nave ya había empezado a moverse en función de ella.